hermanos, amigos que nos ven, bienvenidos a este su programa, ¿no? Encantado de compartir una vez más con ustedes las bendiciones de Dios y algunos temas de suma importancia. Para hoy nos acompaña el pastor Daniel Elías Pérez. Dios te bendiga, hermano Elías. Amén, hermano Juan Mercedes. Encantado de tenerte por acá una vez más, ¿verdad? En mi programa, ya que tú eres parte de Teleradio Cristiana, y con cada uno de ustedes. Y es un tema que consideramos de mucha importancia, ya que vamos a estar hablando de liderazgo. Queremos hablar de un líder conforme al corazón de Dios, porque hoy más que nunca entendemos que el liderazgo a todo nivel, llámese liderazgo secular como liderazgo espiritual, deben ser conforme al modelo que Dios ha establecido. Porque hay un falso concepto del mundo, sobre todo del mundo cristiano, de que como si Dios no interviniera en los asuntos de la vida cotidiana del mundo, y más, un concepto más falso que ese es, ya que Dios incluso dice que Él es que pone y quita los reyes. Entonces, una vez uno tiene esas ideas ya establecidas, uno parte entonces para visualizar cómo debe ser el líder que dirige tanto en una iglesia o en un ministerio como también secularmente. Así es. Y son de los factores que estamos contemplando, amados hermanos y amigos, que muchas veces elegimos nuestras autoridades, y cuando nuestras autoridades hacen algo por el cual nosotros nos elegimos, tenemos aún que aplaudirle lo que ellos hacen, cuando lo hemos puesto a favor nuestro, a favor de la sociedad y el de la Sagrada Escritura. Correctamente. Normalmente, cuando hablamos de ejemplo de liderazgo, sin duda alguna tenemos que irnos a un personaje muy conocido que es David. Se nos dice que David fue llamado por Dios para cumplir una tarea donde se entendía que el que estaba puesto era quien debía cumplirla. Amén. Entonces vemos en la historia a dos reyes con propósitos bien definidos por Dios. Sin embargo, podemos ver que cada uno actúa de una manera diferente. Amén. Tenemos el caso del rey Saúl. Sí. El pueblo de Dios llega a la tierra de Canaán, dura 200 años aproximadamente, gobernado por jueces que no eran más que caciques locales que Dios levantaba para librarle de sus angustias, solamente por una fe y por un libro que era el Antiguo Testamento, mejor dicho el Pentateuco, la ley de Moisés. Correcto. Sin embargo, no vemos a un pueblo que esté organizado ni social ni políticamente. Entonces, pero un pueblo que habita en una tierra donde la mayoría de las personas pues quieren ese régimen de gobierno. Y un día le dicen los ancianos del pueblo al juez, que en este caso era Samuel: oye, nosotros quisiéramos tener un rey que nos gobierne. Bueno, cuando el profeta va donde Dios, le dice: oye, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. ¿Qué te parece? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así es. Sí. Porque Dios quería, ¿verdad?, y actuar directamente con el género humano, con el ser humano, y más con Israel, con su pueblo. Y son de la palabra clave de Dios, para Dios darle ánimo al que en ese momento era la voz determinante como hombre de la nación. Dios emplea este término: no te han desechado a ti, ¿verdad? Creo que era Samuel para ese entonces, Samuel. No te han desechado a ti, Samuel, sino de un pueblo, aleluya, que el Dios Todopoderoso quiere actuar en su vida. Así es. Algunas personas han malentendido a Dios como que Dios no quería
que el pueblo tuviese un rey. De hecho, ya Dios le había dado a Moisés, allá en Deuteronomio, capítulo 15, 17 o viceversa, donde se especifican las leyes del reino, cómo debía comportarse el rey. Sí. Que de hecho vamos a hacer algunas menciones sobre esto, porque si vamos a hablar de un líder conforme al corazón de Dios, que ser conforme al corazón de Dios, y para esto debo hacer la correspondiente explicación. Cuando la Biblia habla de corazón, traducir conforme al corazón de Dios equivale a decir conforme a los deseos de Dios. Gloria a Dios. O sea, cuando decimos David era conforme al corazón de Dios, estamos diciendo David es conforme al deseo de Dios, conforme a lo que Dios quiere hacer. Porque vimos que con el rey que Dios pone, que es Saúl, las cosas no marcharon bien. Dios pone a Saúl, le da un rey con todas las prerrogativas, incluso una persona que tenía un porte que no había en Israel en el momento, alguien como él, una persona muy alta, de buen parecer, dice que no había otro como Saúl. De hecho, de David no se dice tantas cosas, tantas cualidades al momento de elegir a David como se dice de Saúl. Sin embargo, reinar para Dios comienza, en vez de reinar para Dios y el pueblo, entonces comienza a reinar para sí mismo. Amén. Para satisfacer sus propios deseos, para satisfacer sus caprichos, para hacer lo que él entendiera, y se olvidó del plan de Dios para con su vida. Entonces, ¿qué Dios hace? Dice, bueno, yo tengo que buscarme a otra gente. Sí, Señor. Y va y se busca a un jovencito. Todavía era joven David cuando Dios lo elige. ¿Y dónde estaba David? David estaba cuidando las ovejas de su padre. Era el menor de 7 hermanos. Cuidando las ovejas allá en el campo, vamos a decir así. Entonces, ¿qué sucede? A veces nos fijamos en el David, que era un simple pastorcito de por ejemplo, cuando Saúl tenía sus problemas, que se deprimía, que un espíritu llegaba, en una ocasión alguien se acuerda de David y dice, mira, hay un hijo de Isaí, pero oye, ¿cuáles son las descripciones que él da de David? Un jovencito muy prudente y que llegó acá con él. O sea, joven prudente, un joven muy centrado, un joven con mucho talento, con mucho porte. Joven todavía. Era difícil decir algo de un joven en ese tiempo. Y en todos los tiempos de David se dijo todo esto. O sea que en David ya como tal existía esas cualidades, esas características de líder, de liderazgo. Entonces, cuando viene David donde Saúl, tengo esas ovejitas, mira, mi vida yo la pongo por ella, y yo mato al león, mato a quien sea, por las ovejas. Oye, cuáles son las cualidades de este joven. Entonces, Dios ve y dice, bueno, pero si David cuida tanto a sus ovejas, yo no quiero para que él me cuide ese rebaño que es al pueblo de Israel, cosa que no estaba haciendo Saúl. Allá en el libro de los Hechos encontramos una base muy importante de lo que estamos diciendo, y es cuando Pablo está defendiéndose, ¿no? Allá en Hechos capítulo 13, versículo 22, pero del 21, podemos leer algo sobre el 20 y siguiente, como 3 versículos, vamos a leer. Dice, después, como por 450 años, los dos jueces
hasta el profeta Samuel. Donde está el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El 22 dice, quitado me levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Gloria a Dios. Dios quería unificar al pueblo de Israel. Amén. Cuando estudiamos a David y sus características, pero sobre todo lo que hizo, cada tribu era una pequeña isla, no era una nación como tal. Amén. David se encarga de unificar al pueblo bajo un solo gobierno, que era el gobierno teocrático de Dios, porque Dios era quien decía quién iba a reinar. Porque Dios se aprobó el derecho, ok, ustedes tienen un hombre físico, pero yo voy a decidir quién es. Amén. Yo se lo voy a dar. ¿Tú entiendes? Porque esto es así. Y esto va conforme a lo que dice la Biblia en otros lugares, de que Dios es quien pone y quita a los reyes. Así es. Eso es en el ámbito bíblico. Amén. ¿Verdad? Pero no he hablado demasiado ya, ¿verdad? Dime a ver. Bueno, lo que primero debemos de ir canalizando adjunto de nuestros hermanos y amigos que están consumiendo esta entrega de que cada líder, autoridad eclesiástica y secular entre en el legado de Dios. Por lo cual, yo como líder, usted como líder y nuestros oyentes televidentes como líder tienen una tarea que cumplir, que realizar. Y para realizarla tenemos que conocerla, qué Dios tiene, por qué hemos surgido como líder. Amén. Porque toda persona que no tiene algo en el tapete, ministro Juan Mercedes, como líder, como autoridad, va a sucumbir, lamentablemente voy a usar este término, en la desgracia. Así es. En el fracaso. Así es. Dios pone las autoridades, o sea, Dios ha diseñado para las instituciones, Amén. para que venga el ministro de la tierra. Es para eso. Porque el mundo en la actualidad hay alrededor de 7.000 millones de personas en todo el mundo. Esas 7 millones de personas que son criaturas de Dios, Amén. hay hijos de Dios también, Así es. debe ser gobernada por alguien aquí en la tierra. Entonces, el hombre ha creado sistemas políticos, sistemas de gobiernos para organizarse. Ahora, en ese sistema de gobierno, Dios se reserva el derecho de decir, ustedes son servidores del pueblo, a la vez son mis servidores. Cuando se le dice allá, y cuando Pablo habla en Romanos, de que esos magistrados son servidores de Dios, ¿tú sabes de qué está hablando? De las autoridades romanas, de hecho. Señor. No para castigar al que hace lo malo. Sí. Dice, ¿no quieres tú ser castigado por algo bueno? Entonces, Dios tiene el control del liderazgo. Obviamente, cuando Dios permite que un líder, como muchos que han surgido, muchos déspotas, tiranos, que han surgido por el mundo, aún así Dios lo permite con un propósito. ¿Cuál? Bueno, eso está en la mente de Dios. Porque tú me dirás, bueno, un Adolfo Hitler que provocó la muerte de casi 100 millones de personas. Pudiéramos decir que no permite que un hombre así, con esa característica, haya surgido en el mundo. Sí, y Dios lo permitió. Sí. Aunque se resulte duro escuchar esa palabra, pero es así, amados hermanos y amigos. Así es. Porque para Dios castigar muchas maldades, lo mismo que le sucedió a Israel, hermanos, por duro que sea 7 millones de muertes, ¿verdad? No, en la Segunda Guerra Mundial, casi 100 millones de personas. Amén, Sí, amén. murieron. Pero de judíos, hermanos, eso fue 6 millones. 6 millones. Ellos murieron
entre civiles y demás, pues hubieron esa cantidad de personas que murieron. Amén. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, en la Biblia uno encuentra situaciones parecidas, así Dios levantó a Nabucodonosor para castigar a Israel. Sí. Pero también cuando Dios quiso quitar a un rey, lo quitó, que fue Belsasar, Amén. que le dijo, esa vez que estaban haciendo una fiesta, Sí, el banquero le señala que esa misma noche los medos y los persas exacto, entra ese imperio. y conquistan a Babilonia. Entonces, pero cuando uno habla del líder conforme a los deseos de Dios, toda persona que está en un puesto de autoridad, llámese un presidente, llámese un gobernador, un diputado, un senador, e incluso hasta el empleado público de menor categoría, está para ejercer una función pública, Amén. pero una función de servicio. Señor. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que debe adornar a una persona que ejerce una función pública? Bueno, lo primero es que debe ser una persona íntegra, una persona fiel a sí mismo, fiel a Dios, fiel a la sociedad. Lo segundo, conocer cuál es su tarea. Cuando llega a una posición, lo que hacen es servirse de la posición. Amén. Y entonces comienzan a cometer errores. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, la clase evangélica desde hace algunos años está estudiando la posibilidad de que algunos miembros de la iglesia evangélica opten por puestos políticos. En principio eso no está mal, porque la fiebre no está en la sábana, porque donde quiera que Dios te pone va a depender de cómo tú te comportes. Ahora bien, han habido algunos ejemplos que se han puesto personas en puestos de servicio, incluso de cierta importancia, y han hecho quedar mal al sector cristiano, Amén. Gloria a Dios. al mismo presidente que lo designó, y han dado espectáculos muy feos. Entonces, nosotros que se supone que somos, deberíamos entonces actuar con toda la transparencia del mundo, para que el mundo vea en nuestras actuaciones que nosotros somos diferentes. ¿Están entendiendo? Entonces nosotros hablamos de la corrupción administrativa secular, privada, pero muchas veces dentro de la misma iglesia hay corrupción administrativa. Sí, lo hay. Entonces, hay que ir precisamente uno como entendiendo, si no te pone incluso como barrendero de la iglesia, hágalo con amor, con fidelidad. Amén. Pero igual que si te pone como tesorero de la iglesia. ¿Tú estás entendiendo? O sea, que en lo poco me refiero en lo mucho, yo te voy a poner, pero si te ponen a alinear con las ofrendas y tú te la robas como hacia arriba, o si tú eres el administrador cometiendo actos de corrupción, ¿me entiendes? Una corrupción privada, pero es corrupción. Amén. Porque tú estás utilizando unos fondos que son de la comunidad eclesiástica que no te es permitido. Ya me habido mucho. Pero que me llama la atención precisamente. Pero, ¿qué decir? Esos son excepciones, ¿no? Porque hay muchos hermanos, en la gran mayoría, que ejercen esa función con todo decoro, con toda pulcritud, toda honestidad. De hecho, la Biblia te dice cuáles deben ser las características del líder. Dice que debe ser íntegro, Amén. fiel, Sí. ¿me entiendes? Una serie de cualidades. Pero recientemente, el 1 de enero, tú sabes que se celebra la batalla de la fe. Aquí en República Dominicana, Sí.
por este pastor Ezequiel Molina. Ezequiel Molina, claro que debemos resaltar que es núcleo evangélico y no evangélico. O sea, aún hasta el gobierno central ese día, 1 de enero en nuestro país, los líderes esperan un mensaje de conciencia, de aclarar, ¿verdad?, de ayuda. Bien, pero uno de los temas que él manejó en ese momento era la corrupción. Él hablaba de la corrupción política, de la corrupción empresarial, de la corrupción en todos los niveles. Y él hacía la recomendación de que los hermanos de la iglesia deberían optar por cargos públicos o políticos para ver si esto cambia. Sería lo ideal. De hecho, a eso que aspira el Señor Jesucristo, a que un día el mundo sea un mundo de justicia y de equidad. Ahora, yo entiendo que eso es tierra. Ahora nosotros, si nos toca ir a una posición pública, nuestros principios cristianos deben ir por encima de todo lo que nosotros podamos ver, de todas las ofertas, de todas las tentaciones. Debemos conservar los principios y dar testimonio, porque eso es una de las cosas que la gente hoy en día ha olvidado, el dar testimonio de Jesucristo. Pero dar testimonio no es pararte en un púlpito a decir lo que te pasó esta mañana o que con un hijo enfermo. Es que usted da testimonio de su vida diaria en su accionar, en la escuela, en el trabajo, que la gente diga eso es diferente. Amén. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, si vamos a optar por cargos públicos, como sugiere el pastor Molina, que debo decirte que es una idea que yo simpatizo con ella en principio, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado en cómo se haría esto. Amén. Porque cuando se dice evangélico, se habla de todos los evangélicos. Claro. Cuando lo hace bien, se habla muy bien de ser evangélico, pero cuando se habla en mal de los evangélicos, se está hablando mal de todos los evangélicos. Porque lo primero que dicen, no, porque el evangélico, mira, que es evangélico. Mira, es cristiano. Y eso que es cristiano. Amén. Entonces, habría que ver cuáles serían las personas, porque si se está diciendo que la iglesia, que los hermanos se involucren, también se está diciendo que la iglesia debe respaldar a ese hermano. Correcto. Ahora, esa persona debe tener las cualidades de un líder conforme al corazón de Dios, para que vaya a ese lugar a hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Tú estás entendiendo? Que no vaya a ser una persona que luego haga quedar mal a la iglesia, se deshonre a sí mismo. Entonces, habría que ver, eso hay que analizarlo muy bien, eso que yo... Es así. Mira, para ningún dominicano, especialmente los que estamos en el camino del Evangelio, que con la esperanza de cambiar la problemática que está sucediendo en la República Dominicana concerniente a los representantes o las autoridades políticas, no podemos descartar que lo han hecho con un buen sentir, pero lamentablemente, como se necesita un apoyo mayúsculo de la iglesia, de los seguidores, en parte han querido contaminar la iglesia. Sí, porque a eso me refería. Lo primero es que si los hermanos van a participar en política, deben hacerlo a través de un partido. Porque ese es el sistema. Hay un sistema de partido que es el que te propone como candidato y a través de eso el pueblo te elige. Pero, o si se va a hacer un partido cristiano, Amén. si se hace un partido cristiano,
como lo hay en otros lugares, y se ha tratado aquí de formar partidos cristianos, lo que Sí. no se han aprobado todavía, pero hay propuesta de eso. Sería menos malo si se hace así, porque el par de frente con personas, intereses, que luego va a tener que responder. Amén. Pero yo creo que si Dios te pone en un lugar, yo entiendo que debe hacerlo diferente. Pero nosotros tenemos que propugnar también de que si un hermano o una hermana decide postularse a un puesto público, ya sea senadora, diputado, a síndico o hasta presidente, para el pueblo cristiano darle su voto, tiene que por lo menos asegurarse de que esa persona es íntegra. Gloria a Dios. Y que no le va a hacer quedar mal. Amén. ¿Tú estás entendiendo? Amén. Porque de lo contrario, si la iglesia se involucra en algo de esa naturaleza y viene un escándalo, se va a escandalizar la iglesia. Y va a ser una base de cauterizar más los corazones para proceder al arrepentimiento, aceptar a Cristo. Correcto, sí, porque cuando uno escandaliza, el inconverso toma eso como pretexto para decir, bueno, pero si los evangélicos están haciendo eso, ¿qué voy a hacer de ahí? Pero la idea es cristianos, ahora cristianos bien formados también, porque es otra cosa. La formación es muy importante, ¿verdad? Hay que tomar esas cualidades y que nadie me venga a mí con tonterías y con cosas. Mira, Dios llama a Moisés. Sí, Señor, tremendo ejemplo. Dios llama a Moisés. ¿Pero quién era Moisés? Moisés fue educado en la corte egipcia como príncipe, tenía conocimientos, fue educado para ser príncipe. Dios lo toma para libertar al pueblo, pero para que conduzca ese pueblo y se convierta en su legislador y lo saque de Egipto. Ahora bien, ¿qué termina haciendo Moisés? Escribiendo, siendo el mayor escritor del Antiguo Testamento porque escribió 5 libros, por lo menos se lo atribuye. Otro ejemplo, Dios es un predicador para los gentiles, pero necesita una persona que esté preparada para que lleve el evangelio por el mundo griego. Entonces, porque todas las cosas deben seguir un orden. Si un hermano quiere optar por un puesto público, senador o diputado, prepárese entonces, estudie lo que es la política, estudie lo que son las ciencias sociales para que nos represente bien, porque a veces uno está cansado de que estigmaticen a todo el mundo de que los evangélicos son unos loquitos viejos, de que son personas que son hombres de fe pero de baja preparación académica. Eso ha ido cambiando, gracias a Dios. Amén. Ya hay muchos intelectuales, Señor, llenos de Dios, intelectuales llenos de Dios en el pueblo, y eso debe seguir avanzando. Por eso digo que cuando si se toma una decisión de que la iglesia diga, bueno, vamos a apoyar a los hermanos que son candidatos, bueno, pero vamos a ver cuáles son las cualidades de ese hermano, para que no nos haga quedar mal, porque eso es importante. Vivimos en el mundo y estamos sobre la tierra. Hay que poner los pies precisamente sobre la tierra. amén. Siguiendo ese tenor, ministro Juan Mercedes y televidente, yo sé que ustedes están pensando, lo primero que tenemos que hacer, ese líder, es morir. Morir A nuestros intereses, a nuestros deseos. a nuestros deseos, a nuestro yo. Tremendo ejemplo, tremendo modelo que ha tomado Moisés, criado en palacio egipcio, el imperio del momento. Amén.
Aquí hay algo muy poderoso, líderes cristianos y aún seculares que me están observando, me están escuchando. Porque todo líder, yo creo que en el fondo, todo líder en el fondo quiere hacer las cosas bien. Amén. Aleluya. O debería querer hacer las cosas bien. Amén. Porque es como te digo, vivimos en un mundo tan secularizado, tan materialista, que la gente piensa más en su bienestar y en acumular cosas, más que en cumplir con el propósito, con la comisión que se le ha encomendado. Toca casi Estados Unidos con un fraude de más de 50.000 millones de dólares, para poner un mega ejemplo. Pero tú ves que aquí hay funcionarios de República Dominicana que se roban los cuartos de las instituciones, ni siquiera es para dárselo a su familia, porque probablemente con el sueldo que ganan se sostiene su familia. Muchas veces es para tener a una querida o dos queridas, son placeres mundanos. Y no se sabe a dónde, a jugar. Exacto. Vicios, son cosas no buenas, para lo cual roba. Entonces, debemos saber que es con eso que nosotros vamos a lidiar. ¿Por qué Daniel y sus amigos allá en Babilonia no cayeron bien, no le cayeron bien a los demás ministros? Porque ellos hacían las cosas diferentes y no había una cosa por la cual le pudieran señalar. Amén. Pero de seguro que ellos eran ejemplo, los otros ministros de Babilonia hacían las cosas incorrectas, eran corruptos. Entonces, pero Daniel y sus amigos lo hacían diferente, pero porque tenían a Dios. Amén. ¿Entiendes? Entonces, recuerdo yo que un programa, cuando Jesús resucita, que se reúne con los discípulos, le pregunta a Pedro, y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice, sí, te amo. Le pregunta la segunda vez, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Vuelve Jesús y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y Pedro, como apenado, le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y él le dice, pues apacienta mis ovejas. Mira, ahí nosotros hablábamos de que Dios estaba empleando un tipo de amor y Pedro estaba hablando de otro amor. Según se entiende, el amor ágape es el amor de Dios, y el amor filial, o el amor fraternal, es el que existe entre nosotros, familiares, amigos y todo esto. Jesús me pregunta 3 veces, porque Jesús le está diciendo que si lo ama con ese amor incondicional de Dios, es decir, me ama más que a estos. O sea, Pedro lo había negado. Amén. Pedro había amado a su vida más que a Jesús, más que al ministerio. Entonces, el líder que Dios busca debe amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando Pedro aceptar mis ovejas, si tú me amas más que a esto, si tú me amas más que todas las cosas, entonces tú estás preparado para la misión que yo te tengo. Porque el líder que no tiene ese amor de Dios en su vida no podrá llevar nunca a cabo la comisión para la cual Dios lo ha enviado. Esa es la palabra. O sea, cuando estamos ausentes, cuando Dios está ausente en nuestra vida, hay problemas. Por más buenas intenciones que tengamos como líderes o tengan los líderes, Dios es el que está confrontando a Pedro 3 veces, me ama más que esto. Si no me ama más que esto, Pedro va a fracasar en el liderazgo. Amén. Entonces, podemos decir, ministro Juan Mercedes, que por eso tal vez que están fracasando los líderes del mundo, por tener una ausencia de Dios en su vida. En crisis.
dentro de una crisis moral y ética, sobre todo aquí en San Pedro de Macorís, pero uno a nivel nacional visualiza, y a nivel internacional si se quiere, pero vamos a hablar. Aquí hay muchos hombres de Dios, muchos pastores, sobre todo, hombres de Dios, que dan su vida, han dado su vida por el Evangelio. Amén. Sin embargo, vemos que vienen nuevas corrientes de ultramar, vamos a decir, que tratan de poner en el corazón de los líderes cosas que para lo cual no fueron llamados. Entonces, esas cosas hacen que el líder pierda la visión de lo cual, para lo cual fue llamado. Y de repente tú lo ves a ese líder que sus prioridades son otras. Gloria a Dios. Dejan las prioridades iniciales, primitivas, y tienen otras agendas, otras prioridades que no son. Yo digo que hay una crisis, que donde el hombre debe hacer un alto y pararse en el camino, es decir, hacia dónde yo voy, hacia dónde me dirijo. Estoy haciendo lo que Dios quiere, como dijo Pablo acerca de David, que Dios se buscó a David conforme a su corazón, y dice Dios, porque Él hará lo que yo quiero. O sea, Dios había visualizado a David como el concretizador de las cosas que Dios quería para Israel. De hecho, cuando Dios está hablando de los malos pastores del pueblo de Israel, dice que Dios no iba a quitar a todos ellos, que Dios iba a buscar un pastor, y ese pastor iba a ser David, pero David tenía ya casi 200 años de muerte. O sea, que emplea el simbolismo. Emplea el simbolismo, es decir, todavía no recuerdo la misión de David, el cual pastoreaba mi pueblo. Entonces yo quiero un pastor conforme. Por eso Jesús le decía a los religiosos del tiempo, a los pastores de Israel, a los que pastoreaban en Israel, los escribas, los fariseos y los saduceos, carente de vida, ¿tú entiendes? Con necesidad de hombre espiritual, porque para eso es que el líder cristiano, sobre todo, ha sido llamado para cumplir y suplir el hambre espiritual de la humanidad. Amén. ¿Entiendes?